Cordial saludo para todos. Bienvenidos a su diplomado de seguridad al paciente, donde vamos a conocer los conceptos básicos para la seguridad del paciente. Como profesionales en la salud de información, vamos a tener muy en cuenta lo que es la seguridad de nuestros pacientes. Para eso tenemos que evaluar los tres posibles riesgos que existen para que se cree un evento adverso. Tenemos las caídas, la administración de medicamentos y las úlceras por presión. Vamos a ver cómo se pueden evitar esto. Uno de los principales riesgos que tiene un paciente en recuperación en una clínica o un centro hospitalario son las caídas. Para eso tenemos que tener muy en cuenta la seguridad. Entonces, primero, las camillas, dependiendo del fabricante, tienen que tener las barandillas de seguridad para que este paciente no se caiga. De igual forma, manifestar a los familiares en el acompañamiento que no lo dejen solo, porque ellos tienden a bajarse por medios propios y pueden caerse. Una condición específica que manejan los pacientes en recuperación es que ellos, al sentirse aislados muchas veces en sus habitaciones, van a tender a aburrirse o querer salir. Entonces, estas personas van a desplazarse por medios propios y al utilizar un calzado inapropiado pueden presentar otras caídas, según pueden ser evitadas con unas chancletas de antideslizamiento, principalmente que siempre estén acompañados por su familiar. Eso como medida para evitar una lesión más a futuro, como fracturas o contusiones. Un caso muy especial con los niños en el área de pediatría, hay que estar muy atentos a la configuración de la camilla. Cada vez que estemos manipulando y manejando a nuestros niños en este servicio, recordemos subir y verificar que quede muy bien sujeta a las barandillas para evitar la caída de estos infantes al piso. Para tener en cuenta, mis colegas, en el momento que estemos dando de alta por el buen manejo que se le ha dado al paciente, ellos hay que hacerles acompañamiento hasta la salida en silla de ruedas. Recordemos que más de un paciente no va a querer ese acompañamiento porque quiere caminar por medios propios. La seguridad es fundamental para la recuperación de este paciente y evitar estos eventos adversos es el acompañamiento en silla de ruedas hasta la parte externa, ya que lo recepcione su familiar en su vehículo particular o un taxi de servicio público. Nunca dejemos que el familiar lleve al paciente por medios propios, evitemos una caída. Nuestro siguiente factor de riesgo es la administración de medicamentos para nuestros pacientes. Hay que tener en cuenta algo, las estadísticas nos hablan de que la mala administración de medicamentos al paciente pueden ocasionar el deceso de esto. Por eso nuestros profesionales, y les hablo a ustedes, mis colegas, tenemos que ser muy conscientes cuando estemos preparando los medicamentos a aplicar. Siempre tener el CARDES o tener las órdenes médicas del medicamento que se le va a colocar al paciente. Tenemos que tener en cuenta que sea el horario correcto, que sea el paciente correcto, que sea la dosis correcta y que sea el medio donde se va a aplicar, sea parenteral o enteral. Es importante tener una buena comunicación con el paciente para que el paciente nos pueda manifestar qué tipo de medicamentos puede tomar de manera personal. Tenemos conocimiento que muchos pacientes manejan medicamentos homeopáticos y no los reportan a los médicos y pueden tener eventos adversos con los medicamentos que está utilizando en el área asistencial y también puede conllevar al fallecimiento de este paciente. Importante, siempre tener una comunicación abierta, paciente, familiar, para evitar estas situaciones. Un último factor de riesgo que tenemos que tener con los pacientes es las úlceras por presión. Esto se debe porque el paciente, a raíz de su diagnóstico, no tiene movilidad propia. Pensemos en una parálisis generalizada o en un paciente en recuperación en UCI. Estos pacientes, al no hacerle un adecuado movimiento, una adecuada hidratación a su piel o no tener un ambiente climatizado, puede sudar y el propio peso puede generar esa presión sobre esa área y la va a afectar a largo plazo. Por aquí podemos tener otro daño en tejido, digamos, de la epidermis y vamos a resultar con este paciente con una nueva enfermedad. Ya no va a ser por su patología inicial, sino por una úlcera. Estos fueron los tres factores más comunes que se pueden presentar en el cuidado de un paciente y que pueden acarrear en una lesión más a futuro de estas personas. Muchas gracias por la atención prestada.